diseñamos un diplomado de seguridad que lleva un enfoque en 3 dimensiones. Lo primero, seguridad y salud en los trabajadores, cuidar las vidas del personal, pero al mismo tiempo ver todos los elementos del cumplimiento y blindaje laboral para evitar multas en las empresas y el tema de KPIs y seguridad en el negocio. Cuando hablamos de seguridad, salud y cuidar la vida de los trabajadores, vamos a abordar diferentes temas como lo es el análisis IPERC, que es la investigación de peligros, evaluación de riesgos y el establecimiento de controles, la investigación de accidentes. Vamos a hablar del ELSA, del IMSS, programas de atención de emergencias, lo que tiene que ver con las cuestiones prácticas de cuidar la salud y la seguridad en los trabajadores. Cuando hablamos del tema de cumplimiento y blindaje legal, me gustaría separar este concepto porque se puede hacer un blindaje legal sin cumplir. Pero aquí no se trata solamente de blindar a la empresa con recursos legales, sino de generar todos los documentos que son de cumplimiento para la empresa y que ese cumplimiento nos dé certeza jurídica y nos ayude a evitar las multas. Esto lo vamos a hacer con base a los 3 tipos de inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo: inspecciones de condiciones generales de trabajo, de capacitación y adiestramiento y de seguridad e higiene. Cuando hablamos de condiciones generales de trabajo, pues vamos a abordar todos los temas relativos a prestaciones que tiene que ver con aguinaldos, horas extras, vacaciones, utilidades, reglamentos, contratos, todos los documentos cuando se es candidato, cuando se es trabajador y cuando se es ex empleado, los medios de salida, convenio de terminación de relación laboral, actas administrativas, aviso de rescisión, la carta de renuncia, cuándo es recomendable uno, cuándo es recomendable otro. Todo eso entra en condiciones generales de trabajo. En capacitación y adiestramiento vamos a hablar de todos los DC que nos pide el acuerdo por el que se publicaron los criterios para cumplir en materia de capacitación. El DC1, que es la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento para empresas de más de 50 trabajadores, el DC2, plan y programa de capacitación que debe de integrar, el DC3, las constancias de habilidades laborales, el DC4, el registro. Vamos a hablar de todos los elementos que tienen que ver con el CIRSE, que es el portal donde tenemos que cargar nosotros toda la información de los DC3. Y las inspecciones de seguridad e higiene, que son las más complejas. Vamos a hablar de cómo hacer un diagnóstico a la medida de cada una de las empresas para identificar cuáles son las normas que le aplican, cuáles son los puntos que se tienen que cumplir, qué programas de salud se deben de tener, qué exámenes médicos, qué capacitaciones, cuáles con DC3, en qué tiempos, todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene y las recomendaciones básicas para atender una inspección, qué cosas se tienen que hacer desde que nos llega el citatorio y el requerimiento hasta cuando estamos nosotros durante la inspección, que nosotros podemos cumplir durante la inspección con todos los puntos que se soliciten. Y cuando estamos nosotros en una inspección, si tenemos los documentos en algún otro lado, siempre tenemos que decir que sí se cuenta para que se dicte como medida administrativa y tendremos 5 días para presentar la documentación por medio de una comparecencia y cuenta como si lo hubiéramos presentado el mismo día de la inspección. Todos estos elementos los vamos a ver en este apartado de inspecciones de la Secretaría del Trabajo. Y por último, vamos a hablar de KPIs, seguridad y negocio. Cuando hablamos de KPIs, muchas veces solamente hablamos de KPIs de costo, pero no hablamos de KPIs estratégicos o los operativos. Y aquí vamos a hablar sobre cómo integrar una estrategia de data en KPIs para los 3 puntos. Cuando hablamos de KPIs de seguridad, muchas veces solamente hablamos de KPIs de costo, pero no hablamos de operativos y estratégicos. En este caso vamos a ver una cantidad indeterminada de KPIs de seguridad, pero no por esto quiere decir que los vamos a aplicar todos en cada una de las empresas. Haremos un análisis para elegir cuáles son los KPIs que podemos aplicar en una empresa o en otra. Vamos a ver
un listado muy amplio de diferentes KPIs, pero no quiere decir que todos se vayan a aplicar en todas partes. Por ejemplo, paros técnicos por incapacidades, refaccionamiento, siniestralidad, accidentabilidad, multas, indemnizaciones, los costos del estrés laboral. Vamos a ver todas las fórmulas sobre cómo diseñar estos KPIs. En este diplomado todos aprendemos de todo y construimos aprendizaje colaborativo junto con todos los especialistas. Estos son los puntos que vamos a ver nosotros en este diplomado. Te invitamos a que compartas con tus amigos de seguridad e higiene si no se han registrado para que se inscriban. Si te dedicas a la seguridad industrial, a la seguridad e higiene, reserva tu lugar. Si tienes dudas, búscanos, nosotros te ayudamos y con mucho gusto te saludamos en tu primer sesión. Aquí nos vemos.